El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hay muchas personas que pasan lamentándose por sus situaciones y cargándose de mucho estrés y de mucha presión sobre algún problema. Finalmente, la gota que rebosa el vaso es una lágrima, es decir, la persona ya no aguanta más, está supremamente contenida emocionalmente y termina haciendo una catarsis o una explosión de llanto. Realmente este tipo de cosas ocurren porque las personas se sienten ya vencidas y no pueden solucionarlo más. Lo que han hecho en los tiempos anteriores es evitar o escapar de su situación problema. Lo bueno es que nosotros podamos entender que llega un momento en que tocamos fondo y ese fondo nos ayuda a emerger. Vamos a revisar cómo es esa manera que muchas personas lo viven y que muy probablemente lo hemos vivido todos en algún momento, que tocamos fondo, tenemos que emerger, pero realmente tiene que ver con una presión muy grande emocionalmente. A veces pues no hay prisa, miren que realmente las personas necesitan tiempos para poder solucionar. A algunas personas les gusta confrontar, enfrentarse hacia el miedo, hacia sus temores, hacia las cosas que los hacen sufrir. Otras personas toman sus tiempos de manera diferente y se demoran un poco más y entonces de manera más sosegada y en silencio viven su problema. Quizás son personas que se enferman un poco más emocionalmente porque se toman más tiempos. Hay personas que les gusta tan pronto, presentan o tienen algún inconveniente, se enfrentan a la situación, es decir, lo manejan bien, hablan. Algunas lo hacen de manera muy impulsiva porque digamos que se lanzan a la solución de manera inmediata y no esperan como a enfriar un poco su pensamiento para poder tomar decisiones. Sin embargo, estas posibilidades van pensando y van permitiendo que se drene esa emoción negativa allá en nuestra mente, en el silencio de nuestros pensamientos. Vamos clarificando cómo es que lo queremos hacer. Sin embargo, pues la vida no es fácil, es difícil para todos. Lo que un problema puede ser sencillo para uno, para otros es complejo. A veces también cuando hemos vivido una situación, pues nos queda el aprendizaje y nosotros vamos mirando cómo lo solucionamos en otro tiempo y cuando nos viene, pues nosotros ya sabemos manejarlo. Sin embargo, ese deseo es, es innato, es de querer solucionarlo y lo que nos vayamos proponiendo, pues lo vamos a ir logrando. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que fallamos, que caemos, que tropezamos, que lidiar una situación no es fácil y que esa realidad tan compleja, a veces inconsciente en la manera como tenemos que solucionarlo, nos cuesta, pero tenemos que aceptarla y saber que poco a poco nosotros nos vamos educando para poderla confrontar, para poderla afrontar y tener unos mecanismos de solución. Revisemos entonces cómo es que realmente se nos desborda estas emociones. ¿Qué hacer cuando ya no puedes más? Lo complejo es que vivimos en una sociedad en la que cuanto más haces, más vales. Estar ocupado y hacer innumerables cosas define a esa persona competente y altamente eficaz que todo el mundo admira. Sin embargo, quien no puede con su alma es señalado de flojo, débil o incluso de irresponsable. Y la propia persona tiene una percepción negativa de sí misma cuando no puede cumplir sus obligaciones. No poder más no es el fin del mundo, es un toque de atención. Cuando la vida duele y emergen las lágrimas, solo hay una opción y es la de invernar un tiempo, hacer un ovillo con el propio cuerpo y tomar contacto con las propias emociones, aunque duelan. Cuando ya no podemos más, entonces la vida es llevada como a un límite y
ahí es donde nosotros pues tenemos que reflexionar y decir cuánto somos capaces de soportar, hasta cuándo, es decir, qué cantidad emocional y en cuánto tiempo nosotros vamos a llevar una situación que nos causa tanto problema. Ahí es donde la carga de esas preocupaciones propias, y a veces nos echamos cargas ajenas con los problemas de nuestros hijos, de nuestras familiares. Tenemos que aprender a separar eso, porque pues si bien es cierto que uno se carga con lo de ellos porque los ama, necesitamos estar como muy centrados y muy conscientes de lo que hacemos para poder ayudar a la otra persona. Finalmente lo que hacemos es que cuando ya no podemos más, lo que les decía, entramos digamos en un momento de gran explosión de llanto, y ahí es cuando nosotros no tenemos ningún control, estamos descuidando nuestra salud mental. Entonces, ¿qué viene? El agotamiento físico, el agotamiento mental, vienen los dolores de cabeza, los problemas musculares, los problemas digestivos, lo percibimos como que es una piedra sobre nosotros que no podemos sobrellevar, que no podemos soportar y que ya no somos capaces como de ascender, porque siempre estamos como en una subida de la vida, yendo y viniendo, pero siempre tenemos es que ascender. Emocionalmente lo tomamos como con esa comparación, pero sentimos que llevamos un peso muy grande y que no podemos. Entonces la única opción aquí es detenernos, centrarnos, porque si ya estamos en ese punto donde lloramos y estamos con esos agotamientos emocionales y físicos, no estamos en capacidad de solucionar. Tenemos que parar, tenemos que atendernos y sanar lo que nos duele, tenemos que atenderlo, es obligatorio. Digamos que esa piedra nos llevó al fondo y nos sentimos inmóviles. En este momento hay que recuperar la salud física, estabilizarla para poder empezar a trazar las posibles soluciones. Entonces miremos también cómo nos vamos a empezar a recuperar cuando estamos en ese agotamiento. Florecerás de nuevo paso a paso y con ayuda. Las lágrimas vertidas te permitirán nutrir tu crecimiento emocional posterior, porque solo cuando drenamos el dolor dejamos espacio libre para las nuevas esperanzas. Solo date tiempo, permítete germinar con paciencia y con ayuda. El apoyo es el aliento cotidiano que te guiará en el momento más oscuro y también la mano que día a día te irá sacando de tus profundidades. Porque al fin y al cabo, todos tocamos fondo alguna vez, todos sentimos en algún momento que hemos llegado al límite. Aunque haya experiencia, no es el final, es solo un reinicio. Y de manera muy sencilla y muy puntual tenemos que hacer un ejercicio para podernos recuperar, y es primero, tenemos que reconocer que nosotros no somos héroes y que no podemos con toda la carga. Segundo, vamos a hacer unas respiraciones conscientes para poder oxigenar nuestro cerebro, para poder tener claridad sobre las decisiones y para que podamos pensar tranquilamente. Tercero, vamos a reconocer cuáles son esos tipos de sentimientos, qué es lo que nos hace pensar, cuáles son esas emociones, las tenemos que poner un nombre, es angustia, es tristeza, es desesperanza, cuáles estamos mirando, para pasar al cuarto punto, que es validarla, y es entender que nosotros las tenemos, que las vamos a sentir, que tenemos que aceptarlas, y luego de haberlo hecho podemos trazar, digamos, una perspectiva, cuál va a ser la solución, y gestionar ese diálogo interno, porque ese diálogo interno que tenemos, que nos culpamos, que nos latigamos y que nos hacemos sentir tan mal nosotros mismos, castigándonos por habernos equivocado. Esa será la manera de solucionarlo, y por supuesto siempre les recomendamos que hagan mucho ejercicio físico. Eso nos ayuda también a oxigenarnos, porque cuando el cerebro duerme, descansa bien y se oxigena bien, nos da mayores posibilidades de solución.